Yo quiero saber qué puede decidir mañana si no se presenta el instructor del Tribunal Supremo. Y para eso quería hablar con don Ignacio Fuster Fabra, abogado penalista del despacho del bufete Fuster Fabra. Muy buenos días, Ignacio. Nacho. Muy buenos días, don Javier. Cuénteme usted, ¿qué puede decidir el juez mañana si no se presenta Ana Gabriel? Bueno, ya hemos visto que Ana Gabriel ha decidido jugar con el derecho internacional y jugar además con la paciencia del juez y presuntamente no se va a personar. Yo creo que la decisión del juez, lo lógico y lo jurídico es que emita una euroorden, una orden de extradición y que solicite, en este caso, a la autoridad judicial suiza que extraditen a Ana Gabriel, la detengan y, en este caso, la envíen a España. Pero, claro, aquí entran varios factores. Uno, ¿dónde está Ana Gabriel? Dos, ¿cuáles son los argumentos que está utilizando para estar en Suiza y para no venir a España? Y tres, los antecedentes entre España y Suiza. Eso es muy importante saberlo. ¿Y Suiza es más fácil que Bélgica en términos de extradición y de llevarnos mejor? En fin, que no nos vayan a presentar el abogado de la Gabriel como un tipo que trabajó para ETA o es del centro ese donde guardan documentación etarra, ¿no? Me temo lo peor. Le voy a dar directamente por qué no va a haber seguramente una buena colaboración entre Suiza y España. Porque en su momento tuvimos una opción que fue España entregar a Falciani, al famoso Hervé Falciani, del caso Falciani, de la lista que él tenía, y España en su momento se negó a entregarle a Suiza. Esto los suizos, como buenos helvéticos, lo van a tener a fuego grabado y es muy posible que se nos plantee un grave problema de diplomacia y de competencia judicial en el momento que se solicite que envíen a Ana Gabriel, porque utilizan el mismo argumento que se utilizó por parte de España. Uno, los delitos que se estipulan como el de rebelión y sedición no existen en el Código Penal suizo, por lo tanto no existe una correlación entre códigos penales. Y dos, no se garantiza que se vayan a cumplir en cualquier caso los derechos humanos, que esa es la típica falacia que pueden utilizar estas democracias, como puede ser la suiza o la belga, respecto a los criterios que tienen de España y de su independencia judicial. Solo con eso ya puede alargar mucho tiempo Ana Gabriel su estancia en Suiza y evitar que se le haga un juicio justo, que es lo que tendría aquí en España. Por cierto, está declarando en el Supremo Artur Mas. Parece que Vox solicitará que quede en libertad bajo fianza y le va a imponer o va a pedir la misma fianza que ayer le fue impuesta a Marta Rovira, 60.000 euros. ¿Esto le suena, esta opción? Bueno, es una... Yo sigo pensando igualmente que para el tipo de delitos la fianza tiene que ser proporcional. Estos delitos son delitos muy importantes, están en un título muy importante dentro de la Constitución, dentro del Código Penal, son delitos contra el Estado, contra el orden del Estado, son delitos contra todos los españoles y como penalista vemos que bueno, sí se puede seguir el mismo criterio que ha utilizado con Marta Rovira, pero la fianza, que es una garantía para que este señor esté a disposición del juzgado y no vaya a prisión, debería ser posiblemente más alta. Estamos hablando que son delitos muy complejos y que bueno, se tendrían que tomar medidas como retiradas del pasaporte, como firmas cautelares y periódicas en el juzgado o en una comisaría para certificar que está en España y está a disposición del juzgado. Y una fianza que sea lo suficientemente grave y lo suficientemente importante como para el delito que se está investigando. Pero claro. Última pregunta. Es una cuestión... Sí, diga. No, que esto es una cuestión ya de las acusaciones, es una cuestión del juzgado y de la fiscalía. Tomarse en serio el tema de la unidad del Estado y de los delitos de sedición y rebelión. Abogado, última pregunta. Mañana tendremos dos en la lista de fugados, Puigdemont y Ana Gabriel. ¿Para cuándo una reforma que impida que un fugado de la justicia pueda participar como elegible en unas elecciones, sean europeas, municipales, generales o autonómicas? Ahí tenemos, esto es un juego demagógico, ¿no? En nuestro ordenamiento español ya prohíbe, pero solo frente a los condenados firmemente, las inhabilitaciones para que se puedan presentar. Realizar este tipo de acciones pues va a ser muy complicado, porque entonces tendremos democracias como las ejemplarizantes, las belgas o las suizas o cualquiera de estos países que acogen, por ejemplo, etarras y que no los extraditan o que utilizan esos juegos jurídicos. Hablarán de que no se vulneran los derechos humanos porque en el caso de que sí que fuera un delito político, por ejemplo, no tiene la capacidad de ejercer su derecho. Pero fíjese usted la contradicción. Alguien es condenado a un delito que implica prisión, pierde derechos políticos y por lo tanto no puede ser elegible por los ciudadanos. Sin embargo, alguien que se escapa para eludir eso
sí puede ser elegido. Y que está vulnerando, efectivamente, y que está vulnerando en ese mismo momento una orden del juzgado que tiene una fuerza y un mandato directo del juzgado que tiene casi fuerza de sentencia, ¿no? Usted tiene que comparecer y tiene que comparecer. Claro, sí, entonces... habría que remodelar mucho, claro, habría que remodelar hombre, la Constitución, el pero Código Penal y la justicia con criminal. carácter de urgencia. Es que al final el non plus ultra ese que aparece en la orla de nuestro escudo, al final van a poner no cabe un tonto más. Efectivamente, pero ¿sabe cuál es el problema? Que de esto dependemos de alguien como el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que lo proponga, y dependemos de fuerzas políticas como el Partido Socialista o Ciudadanos que digan que ok, y eso va a ser muy difícil. No me lo recuerde. Bueno, don Ignacio Fuster Fabra, un abrazo le mando, que se dé bien el día. Abrazo fuerte, que un placer. se dé bien el día.